en la revolución, entre comillas, de los pingüinos en Chile el año 2006, el avance no solamente genera participación en términos de más visión, sino que también genera exasperación. O sea, de alguna manera, el hecho de tener más educación hoy día, mucho, de estar llegando al final del camino y ver que ese final del camino no les ofrece todo lo que se les prometió, lleva, ¿no es cierto?, a muchos sectores urbanos organizados a hacer demandas mucho más fuertes que antes al Estado. Por lo tanto, no va a ser una pura comprensión del buen corazón de los poderosos, sino que yo creo que vamos a tener, por un lado, más participación y más voz, y por otro lado, eventualmente también más movimientos sociales, en términos también luchadores para conseguir una mejor educación. Esa es la sensación que tengo, pero no puedo, por supuesto, estar seguro. ¿Qué puede hacer la educación y la justicia ante una sociedad y una economía desigual? ¿Cuándo la educación no es privativa de la escuela? Bueno, yo creo que aquí tenemos una pregunta en la cual la respuesta es re simple, pero es una respuesta que nos deja a todos medio insatisfechos. O sea, creo, y me parece que cada uno de nosotros, si se detiene 2 minutos, va a estar de acuerdo conmigo, de que cada sociedad se da la educación que quiere, que es. O sea, obviamente que lo que es primero es el cambio social y no la educación. Por eso que insistí al hablar de un horizonte de futuro, que tenemos que mirar la sociedad que queremos, porque es en función de esa sociedad que queremos que podemos ir transformando la educación que queremos. Ahora, esta idea de que lo primero es, o sea, si vamos a tener una sociedad más justa, vamos a tener una educación más igualitaria, por supuesto que sí. Y cuando nos citan a nosotros ejemplos como Finlandia y todo lo demás, lo que uno ve en esos países es eso. Es que la educación no es sino el fiel reflejo de una sociedad que es mucho más igualitaria que las nuestras. Pero yo creo que en esto podemos colocarnos de todas maneras nosotros, como educadores y educadoras, algunas metas mínimas que son razonables. Y es decir, oye, tratemos que la escuela sea un poquitito más justa que la sociedad. Tratemos que la escuela sea un poco menos desigual que la sociedad, que sea un poquito más integrada que la sociedad. O sea, no vamos a hacer de ahí el cambio, pero yo creo que hay una contribución al cambio que la escuela sí puede hacer. Y yo creo que en eso no debiéramos como inhibirnos, pese a que no es simple. ¿Cuál es el factor principal que hace diferente la calidad educativa privada y pública? Dentro de lo que yo sé, es el origen de clase de su alumno. O sea, no hay... yo vengo de un país que ya tiene el 60% y algo de educación privada. Y cada vez que empezamos a ver resultados educativos controlados por nivel socioeconómico, el resultado es que no es un mito esto de que la educación privada sea mejor que la pública. O sea, tal vez lo que podríamos decir es que en ambos casos tenemos escuelas que influyen demasiado poco. O sea, no tenemos una buena educación, no tenemos, pero no es un problema privado o público. ¿Qué propuestas nos sugiere lo que elaboramos directamente en la educación para propiciar una democracia educativa en México? Yo lo tengo que decir bien honestamente, paso. O sea, yo no tengo el conocimiento suficiente de la educación, de la situación mexicana como para atreverme a hacer propuestas, a no ser de reiterar cosas genéricas. O sea, yo creo que un consejo que sí le daría a ustedes como mexicanos es mirar un poquitito para el norte y para el sur. O sea, yo tengo la impresión de que estamos en algunas partes de Estados Unidos, muy fuertemente en Chile, en algunas partes de Europa, con esta idea de mercantilización de la educación o de entrega de la educación a través del mercado, donde hay ya suficientes antecedentes como para no caer en esa trampa. Es lo único que yo me atrevo a decirle. O sea, en definitiva, yo sé que el sistema educativo mexicano tiene un montón de problemas, sé que tiene promesas
no cumplidas. Yo creo que un poco como decía el texto de Paulo, hay dos coyunturas, ¿no es cierto?, que son la descentralización, que es una promesa que todavía tiene mucho que dar, digamos, o sea, por ahí hay que avanzar, y en segundo lugar, o sea, descentralización, perdón, y un país que busca democratizarse. Pero me quedo hasta ahí. ¿Cuál sería la causa de no brindar una educación de calidad? ¿Qué sugiere a los docentes para otorgar una educación de calidad? A ver, ¿cuál es la causa de no otorgar una educación de calidad? Yo lo primero que tengo que decir sobre esto, bien honestamente, y ahí lo digo más mirando Chile y que México, pues no conozco a México, es que se nos ha vendido este concepto de que la educación es mala, y hay que tener mucho cuidado con ese concepto. O sea, porque en definitiva estamos todos de acuerdo que el resultado educativo medido por test, etcétera, depende brutalmente de dos factores, ¿no es cierto? Un 60-70% del hogar y un 30-40% de la escuela. O sea, ahora, cuando uno se va a estos países líderes en el mundo, en términos de calidad, ¿qué es lo que descubre? Finlandia, en el siglo XVIII, una pareja de finlandeses, para poder casarse, tenía que mostrar que sabía leer y escribir. Siglo XVIII, o sea, 200 y tantos años. Vale decir, hoy día, cuando yo veo esos resultados de los finlandeses, ¿no es cierto?, yo veo 200 años de cultura letrada operante. No hay ningún niño finlandés que no haya nacido en un hogar donde hay diarios, donde hay libros, donde ve a su papá y su mamá leyendo. Nosotros ya mostré las cifras de México, ¿no es cierto? Recién ahora estamos terminando con el analfabetismo, 200 y tantos años después. Entonces, lo que se está logrando es importante, es bueno. No es suficiente para compararnos con esos otros parámetros. Pero yo creo que obviamente que uno tiene que mirar la cosa a través de generaciones. O sea, eso no significa ser autocomplaciente, sino que ser realista. Si una maestra le está enseñando a 30 y tantos niños y la mitad de las mamás de esos niños son analfabetas y la otra mitad no terminó enseñanza básica, por supuesto que su tarea es ciclópea. Si en 10 años más, en el mismo lugar, esa misma maestra va a estar enseñándole a unos niños cuyas mamás ya terminaron toda la enseñanza básica y mucha enseñanza secundaria, bueno, estamos en otro país. Y el resultado, por supuesto, que va a ser distinto. Entonces, este tema de la calidad, yo creo que hay que irse con cuidado respecto al tema. Ahora, si vamos a la parte más sustancial de la calidad, y eso tiene que ver con la segunda pregunta, yo creo que ahí les recomiendo una vez más el libro de Pablo Latapí. Me parece que hay que tener una visión muy ampliada de la calidad. La educación, nos dice una y otra vez Latapí, es un problema de humanidad. Y eso es lo importante. O sea, en el fondo, una educación de calidad es una educación que forma personas para cada uno darse un proyecto de vida rico, interesante, que forma personas para hacer comunidad con otros, que finalmente entrega un conjunto de destrezas instrumentales para trabajar y otras cosas. Pero tenemos que mirar el conjunto. O sea, el tema de los valores es un tema absolutamente central y en eso sí que los maestros y maestras somos absolutamente irreemplazables. ¿Cómo cree posible que los padres renuncien a heredar los privilegios? Complicada pregunta. Yo creo que aquí, en primer lugar, y debo ser absolutamente honesto, hay mucha gente hoy día bien pensada, y yo no sé si esa gente es mayoría o no, pero son muchos, que creen que esta idea que yo he expuesto de que no se deben heredar los privilegios es aberrante, y más bien sostienen
basándose en la idea del esfuerzo de los padres les da derecho para transmitir sus privilegios a sus hijos. O sea, yo creo que esa es una posición todavía muy predominante en nuestras sociedades. Entonces yo creo que lo primero que hay que ver es discutir más este tema y ver si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo en una sociedad en la cual el privilegio es algo que se obtiene por el buen servicio al bien común y no porque nací de alguien. Ahora, los niveles de transmisión de privilegio en América Latina no tienen nada que ver con la transmisión de privilegio en los países desarrollados. O sea que ahí yo creo que también el mismo desarrollo económico y educativo va a llevar a que esa transmisión empiece a disminuir. Nosotros en Chile, yo no sé en México, no debe ser muy distinto. Si tú tomas el 10% de gente que tiene más dinero en el país y ves dónde estaban sus padres, tenemos que el 62% de la gente que está en el decil más privilegiado viene de padres que también estaban en el decil más privilegiado. Si tú miras lo mismo en Estados Unidos, es el 20%. El 10 sería lo cero, digamos, o sea, sería totalmente democrático. Por lo tanto, hay una desviación hacia eso, pero no de 1 a 6, sino que de 1 a 2. Entonces, no sé, yo tengo la impresión de que es el mismo desarrollo, la misma educación, la que va a permitir. Permítame una anécdota personal. Yo tengo un gran amigo belga que fue hijo de obrero. Hoy día es doctor en sociología, profesor de la universidad, etc. Y tiene 2 hijos, uno obrero y otro profesor de la universidad. Y eso está dentro de lo que pasa en esa sociedad. Aquí sería un fracaso brutal para mi amigo. Él no lo ve como un fracaso, está incorporado. Yo creo que tenemos que avanzar hacia allá, pero va lento. Desde la Vía Puebla. ¿Cuál es el papel que ejercen los docentes en esta búsqueda de igualdad? ¿Tienen realmente posibilidad de hacer algo en su milímetro cuadrado? Yo diría que tienen mucho que hacer en su milímetro cuadrado. O sea, tienen mucho que hacer en su milímetro cuadrado, en primer lugar, buscando y haciéndose ayudar para lograr que los niños y niñas a los que están educando tengan resultados. O sea, aprendizaje escolar es importante. Yo creo que ese es un elemento que, si bien no es lo único, es importante. 2, lo que dije antes, o sea, yo creo que está todo el tema, ¿no es cierto?, de el sentido social. Para mí es un sello muy central de la educación. En la primera frase que cité de Pablo Latapí decía que hay 2 virtudes, ¿no es cierto? La segunda virtud muy importante es esta compasión en el buen sentido con el pobre, poder vibrar con el pobre, ponerme en su lugar, etc. Alberto Hurtado, el patrono de mi universidad, hoy día santo de la Iglesia, definía el humanismo social, la educación, como el lugar para crear el sentido social. Y el sentido social él lo definía como una especie de hábito, en que lo primero que yo miro frente a un problema es qué le pasa al conjunto con ese problema. Yo creo que eso es algo que se puede hacer en la escuela. Y eso es algo que se puede hacer en la escuela si lo hacemos en nuestra vida cotidiana. O sea, nadie